A poder ahondar en estos últimos puntos de vista, con el favor de Dios, en esta bendición que hemos podido transitar, ¿verdad? En cuanto a poder tener este entendimiento de los puntos claves de diferentes teólogos modernos y también de la época de la Reforma, ¿verdad?, que han modelado la doctrina de la Iglesia evangélica en el mundo. Estamos hablando del mundo entero, no solo de habla hispana ni nada, sino más bien de todo el mundo, desde la Reforma en adelante, incluso desde mucho antes, como en el caso de San Agustín y el señor Pelagio, que son los primeros que invitamos a esta sesión. Bien, vamos a partir con los puntos claves en la salvación según Martín Lutero. Martín Lutero es uno de los grandes padres de la Reforma, ¿verdad? La Reforma. La gran dificultad que la gente tenía al tener, digamos, el culto de adoración en un idioma distinto que estaba prohibido por la Iglesia imperial, que es la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que los plebeyos, que la gente común y corriente, la gente de a pie, como dicen los políticos de ahora, pudiera escuchar la palabra en su idioma natal. De hecho, parte de la Reforma y el hermano que hizo la traducción de la King James, que es la traducción inglesa, ¿verdad? Él perdió la vida por esta misma razón, y en esa época al cambiar la traducción de las Biblias y ponerla a disposición de la gente, era penado por la ley de la Iglesia. Así es que fue un gran problema que tuvo que enfrentar Martín Lutero, entre otros, ¿verdad? Pero específicamente en cuanto a la doctrina de la salvación, porque hay mucho más que conversar sobre esto, pero estamos basándonos solo en el punto de vista de la salvación, un resumen de las ideas centrales de cada pensador. En la doctrina de la salvación, Martín Lutero enfatizaba la salvación por gracia a través de la fe, donde la iniciativa y la obra son completamente de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Es lo que creemos, lo que predicamos y afirmamos. La justificación por la fe es uno de los fundamentos, y este punto específico lo hemos encontrado en el capítulo 4 y 5, que hemos estudiado en Martín Lutero como gran reformador, desde su visión también y su formación sacerdotal, ¿verdad? Él era un sacerdote católico, y en esta misma rebeldía que él sufrió al escudriñar las Escrituras, al poder entender la Biblia, ¿verdad?, desde esa perspectiva teológica del estudio, de la indagación misma de la Escritura, él tuvo con el conflicto de ver la realidad versus lo que la Escritura dice. Y lo que le sucedió a Martín Lutero es lo que debería sucedernos a todos nosotros, es decir, comparar las Escrituras si están bien o mal, de acuerdo a cómo se están enseñando. Ya no se trata de estar de acuerdo en un dogma, sino más bien estar de acuerdo en que la palabra modela la fe de los creyentes. Y es lo que le sucedió a Martín Lutero, porque se encontró con que la Iglesia decía una cosa, pero la Biblia decía otra. Entonces, cuando él clava la cantidad de tesis que puso allí en Alemania, ¿verdad?, en el pórtico de la catedral, lo hizo intencionalmente para hacer que la palabra del Señor prevaleciera frente a todo un imperio religioso, que es lo que le ha pasado a muchas iglesias. Si usted toma en cuenta, por ejemplo, ayer estuve revisando dos cosas importantes. En Netflix hay una serie que la puede ver si gusta. No es una serie, es como una especie de documental que se llama Apocalipsis en los trópicos. Si lo ve así, va a encontrar cómo es que Brasil pasó por una situación bien compleja en el sentido de que los cristianos se politizaron a tal punto que llegaron a colocar en el Congreso diputados y senadores, y además también sacaron un candidato. Y en el caso de Bolsonaro, él se convirtió en el candidato de la Iglesia Evangélica de Brasil. Tanto es así que, a pesar, digámoslo, de las buenas intenciones, pastores de mucho renombre, que era lo que sucedió en un tiempo aquí también, y específicamente en esta iglesia,
como motor también de muchas propagandas políticas, donde se hicieron fundaciones y organizaciones pro la política. Eso significó que la iglesia se politizó. Y estos movimientos hasta el día de hoy funcionan en nuestro país, pero en Brasil se exacerbó al punto de llegar a tomarse el Congreso Nacional cuando salieron la elección y perdió Bolsonaro, ¿se acuerdan? Versus Lula da Silva, que era el presidente que ganó. Pero tras eso estaba todo un imperio mediático, radial, televisivo, que apoyaba esta candidatura. Y lo hicieron ver como el Mesías, lo ungieron como el elegido de Dios. Entonces, toda esa exacerbación de la escritura traspasada a la fe, en la realidad de pronto nos vemos con esta distancia de la fe genuina de la iglesia, de la fe bíblica, ¿verdad?, con respecto a la práctica de creyentes, usando textos bíblicos como para poder decir: nuestra hermana Jacqueline será nuestra candidata a diputada. Se siente, Jackie, presidente. Entonces, ¿se imagina? Claro, tiene el derecho, sí, de ciudadana, y podemos apoyarla y todo lo demás, pero politizar la iglesia y usar la fe para impulsar candidaturas es algo muy distinto, ¿ya? En el caso de Martín Lutero enfrentó todo esto, y la justificación por la fe, volviendo a lo que él quiere, Lutero creía que la salvación se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. No por obras o méritos humanos. Perdón, ¿cómo dijo? Ok, ya sí entiendo eso. Sí, bueno, Lutero creía que la salvación se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo, no por obras o méritos humanos, es lo que creemos. Si ustedes toman en cuenta lo anterior, que fue que estábamos hablando de Arminio, ¿verdad? El arminianismo cree que la salvación se pierde, por lo tanto también cree que el hombre tiene la posibilidad de alcanzar a través de sus méritos la salvación, y no. En este punto específico, Martín Lutero está diciendo la verdad bíblica, la gracia soberana. La salvación es un regalo gratuito de Dios, otorgado por su gracia inmerecida, sin que el individuo tenga ningún mérito. ¿Creemos eso? Claro que sí. La salvación es un regalo gratuito de Dios, ¿verdad? Y quien lo otorga es Dios. La salvación no se merece ni se alcanza. La salvación se recibe. En otras palabras, cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos a una persona y Él es la salvación. Por lo tanto, el proceso de la salvación es recibir a alguien. Es que entre alguien en nuestro corazón. Recibimos a Jesús, ¿cierto?, por la confesión de la fe en Jesucristo y su sacrificio, y el que entra es el Espíritu Santo en el creyente. Por lo tanto, la salvación es algo que me sucedió cuando el Señor me llamó a ser su hijo. Es una imputación de santidad, es una imputación también de justicia, es una imputación ahora de paternidad. Si a usted le hacen un examen de ADN espiritual, usted es hijo, es hija de Dios 100%, no un 99%. Y no porque usted tenga problemas morales, sino más bien porque la sangre de Cristo fue la que lo compró. Entonces, estamos hablando de que la adopción, que es la salvación, es un derecho que le pertenece al Padre y no al elegido, es decir, no a quien es adoptado. El niño adoptado, y perdone si hay alguno aquí, me imagino que debe esperar, y por lo que uno entiende, ¿verdad?, espera que alguien lo salve. Bueno, así estábamos nosotros sin saber qué iba a ser de nosotros, pero al Señor le pareció tomarnos y adoptarnos como sus hijos, porque si Dios tiene algún hijo es uno solo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces usted y yo no tenemos derecho a ser hijos, no lo teníamos.
El creer en Jesucristo nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Ahí está la diferencia. Dios tiene un solo hijo que se llama Jesucristo el Señor. Pero San Juan 1:12 dice, mas a todos los que creen, amén, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la diferencia. Hemos sido adoptados, dice el apóstol Pablo, por esta gracia benevolente. Por lo tanto, la gracia salvífica de Dios es soberana. La depravación total del hombre es lo que cree Martín Lutero. Lutero sostenía que la naturaleza humana está tan corrompida por el pecado que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo o de cooperar con la gracia divina. ¿Creemos eso? Sí, absolutamente. Aunque usted diga, pastor, pero que la vez pasada dijo esto. No, pues estamos hablando de la decisión personal de creer. Porque el creer no es parte de la gracia. Es un acto voluntario, cognitivo del ser humano. Nosotros creemos, pero por supuesto que en ese creer hay toda una orquestación espiritual de parte de Dios en su gracia para alcanzarnos. A veces es difícil explicar y colocarnos en el equilibrio de que si este tiene razón o este tiene razón. Yo prefiero 1000 veces entender que tal vez en ese punto los dos tengan razón, pero no quedar en un paralelo de camino respecto de que si soy entonces luterano, bueno, entonces ¿qué hace una iglesia bautista? ¿Me entiende? Pero no se trata de seguir a la persona, sino analizar desde el punto de vista de la Escritura, a ver qué dice la Biblia. Lo que estamos haciendo ahora es, estamos tratando de sentar las bases de acuerdo a lo que cada teólogo pensaba y pensó y escribió y que ha modelado de alguna forma la iglesia evangélica de todo el mundo, pero además también tenemos que tener el punto de vista absoluto de las Escrituras. La Escritura es la verdad bíblica, que no puede ser ignorada por sobre otras verdades que pueden estar tergiversadas. El énfasis en la obra de Dios, Lutero creía que la salvación depende completamente de la obra de Dios, desde la elección hasta la santificación. ¿Creemos eso? Claro que sí, pues. Claro que sí lo creemos. ¿Ya? Bien, pasemos a las claves del universalismo, que este es un asunto que a mí me preocupa porque a veces las personas tienen esta forma de creencia y lo traen a la iglesia. Sin ir más lejos, bueno, va a salir en la grabación, 2 personas se vinieron a la congregación el jueves pasado al estudio bíblico con la idea de poder comparar lo que nosotros creemos de acuerdo a lo que ellos están entendiendo. ¿Ya? Y son doctrinas que están apareciendo ahora en China. Por ejemplo, estaba yo en Santiago con Katy y entre Providencia caminamos un poquito y de pronto 2 muchachas orientales de ojitos chinos, así, estaban en una salida como de metro y atajaban a la gente para hablar, pero yo pensé que estaban perdidas. Entonces le ofrecimos ayuda con la Katy. Dije, ¿necesitan algo? No se preocupe, si nosotros sabemos dónde estamos. Solo estamos predicando al Dios Madre. Ok, le dijimos, sí, no hay problema, que el Señor les bendiga. Gracias, sí. ¿Usted sabe lo que significa el Dios Madre? Sí, le dije yo, no se preocupe. Y seguimos nuestro camino. Entonces, estaban ellas evangelizando. ¿Con qué Dios? Con el Dios Madre. Hay toda una literatura, hermano. Esta otra religión pseudo-evangélica que viene de China mismo, ellos están conquistando el mundo. Están produciendo material y Biblias y doctrina adaptada para poder enseñar. Entonces, todo eso, hermano, es algo que está ocurriendo hoy por hoy. Y si usted no está atento a esto, podríamos perfectamente caer en la desgracia de decirle hermano y transitar un camino de fe con alguien que va a traer confusión a la iglesia. ¿Ya?
porque los creyentes tienen que venir a aprender de la palabra. Los pastores, yo no me hago el experto, ni tampoco me las sé todas, ¿ya? Y eso lo tienen que saber ustedes. Pero tenemos la seguridad de que lo que estamos enseñando es bíblico y que la palabra del Señor tiene preponderancia al momento de ejercer nuestra fe. Pero el universalismo tiene estas claves. El universalismo, grábeselo bien esa palabra, si es que la escuchan en alguna otra ocasión. El universalismo de la salvación postula que en una última instancia, yo sé que usted ha escuchado esto, todos los seres humanos serán salvados y reconciliados con Dios. A diferencia de otras doctrinas que sugieren la condenación eterna o la necesidad de una elección divina específica, los universalistas creen que el amor y la misericordia de Dios son tan grandes que abarcarán a toda la humanidad. Reconciliación universal, esto es lo que ellos postulan respecto de la salvación. La creencia central es que todos los seres humanos, sin importar sus acciones o creencias en esta vida, eventualmente serán reconciliados con Dios. Es decir, por una acción unilateral de Dios, las personas van a ser reconciliadas con Él. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué predicamos el Evangelio? Si al final de los tiempos todos vamos a ser salvos. El amor y la misericordia de Dios, el universalismo se basa en la idea de que Dios es un ser de amor infinito. ¿Es verdad eso? Sí, porque Dios es amor. Es la esencia de lo que explica Juan, ¿verdad? En sus cartas. Y este amor es tan poderoso que no puede permitir, ahí está, que ninguno de sus hijos se pierda para siempre. Y ahí enredamos en que qué calidad de hijo o quién es hijo de Dios. ¿Son todas las personas hijos de Dios? No, solo, es condicional la salvación. Por eso que a veces uno, cuando predica la salvación incondicional, es una contradicción cuando nos damos cuenta que sí es condicional porque necesitas creer. La gracia es condicional, sí, porque necesita recibirla a alguien que ha creído en el Señor y que ha confiado en el Señor como Salvador. Entonces, es todo un tema esto. No hay condenación eterna, según los universalistas. ¿Sabían ustedes que los testigos de Jehová creen algo de esto? Los testigos de Jehová dicen que el infierno no existe. Y ellos sostienen que creen en la aniquilación, es decir, que las personas van a dejar de existir nada más. Es decir, no hay condenación eterna. La condenación sería dejar de existir. Bueno, si fuera así la cosa, me muero y hasta ahí llegamos, ¿no? ¿Me entienden? Somos polvo. Y si hasta ahí llegó la historia del hombre, entonces, ¿para qué vino Jesús? Solo para salvar y preservar este puñadito de personas que van a ser contadas entre los 144.000, que es lo que predican. Entonces, ellos también tienen algo de universalismo, ¿no lo ven? Y aunque a lo mejor ellos no lo creen como tal, pero parte de sus postulaciones están ahí y están modeladas por este tipo de tendencia de pensamiento. No hay condenación eterna, según los universalistas. Generalmente rechazan la idea de un infierno eterno, argumentando que incluso si existen castigos temporales después de la muerte, estos son con el propósito de purificación y reconciliación y no de condenación perpetua. ¿No es algo de lo que la Iglesia Católica también presenta? Por eso que existe el purgatorio desde la perspectiva católica, para purgar los pecados y puedan ser traspasados Por eso que los católicos pueden bautizarse por los muertos, que es lo que va a rechazar el apóstol Pablo aquí en Romanos y en el libro de Corintios, si no me equivoco, cuando habla acerca de la oración por los muertos. ¿Ya? Entonces, también la Iglesia Católica tiene algo de universalismo en ese sentido. Hermanos, la fe en el Señor Jesucristo es el centro de nuestra doctrina. La salvación no es por obra, es por fe en el Señor Jesucristo y en nadie más. La gracia de Dios se manifiesta en todos los creyentes que han decidido seguir a Jesús y lo han reconocido como Señor y Salvador.
Es el único camino al Padre, no hay otro. Yo soy el camino, dijo Jesús acerca de sí mismo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa declaración es contundente cuando alguien quisiera poner otro fundamento distinto al que está puesto aquí en las Escrituras. Bien, vamos a ver los puntos claves sobre la salvación desde la perspectiva del apóstol Pablo. Y esto ya es bíblico, es interesante. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo teología, lo que están haciendo es enseñando a la iglesia primitiva y modelando la doctrina bíblica. Están poniendo el fundamento, entonces ellos no pueden ser cuestionados. ¿Por qué? Porque ellos son el fundamento. ¿Me explico? Ellos son el fundamento de la iglesia. Si nosotros cuestionamos a Pedro, a Pablo, estaríamos directamente cuestionando a Jesús. Por lo tanto, la palabra del Señor es nuestro fundamento y en esto hay que tener claridad. ¿Podemos cuestionar a todos los demás? Sí, porque ellos estudiaron pero Pablo, los escritores bíblicos y el mismo Señor Jesucristo son el fundamento de la fe. Cristo es la piedra angular y los demás fueron quienes completaron el fundamento bíblico. El apóstol Pablo veía la salvación como un don gratuito de Dios. Amén. Otorgado por gracia a través de la fe en Jesucristo y no como resultado de las obras de la ley. Esto lo enfatiza en todas sus cartas. No somos salvos por las obras de la ley, como si alguno cumpliéndola pudiera ser esta un medio de salvación. La ley lo único que demuestra es, ¿recuerdan ustedes? Que nadie la puede cumplir y que solo una persona la pudo cumplir por todos nosotros. Jesucristo el Señor, el hombre, el Dios hecho hombre y que es perfecto en todos sus caminos. Su visión enfatiza la universalidad de la salvación. ¿A qué se refiere con esto? Esta salvación es accesible tanto para judíos como para gentiles. Es decir, Pablo no era un universalista, está hablando de que la salvación es universal, es decir, no es solo para los judíos, sino para todos los que quieran creer y confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. Tanto judíos como griegos y de donde usted sea, en este caso nosotros chilenos, nos llegó la palabra, ¿verdad? Hermano Matías chileno, sus padres son venezolanos, pero él es chileno, dijo. ¿Cierto? Y de todas las naciones, como de Cuba, ¿verdad? Como nuestro hermano Raidel y todos los que estamos aquí, ¿verdad? Todos tenemos la misma igualdad para venir delante de Dios y recibir este regalo que el Señor ha provisto para toda la humanidad. Entonces, cuando dice aquí que la salvación enfatiza la universalidad de la salvación, es que a todo ser humano la salvación ha llegado por Jesucristo el Señor. Y que la salvación también es un proceso que involucra la justificación, la santificación, la glorificación. Hermanos, esto es muy importante. Por lo menos estas tres palabras básicas en la salvación son: tenemos la justificación, la santificación y la glorificación. Esto es doctrina bíblica. En medio de estas podríamos colocar muchas más, como la regeneración, ¿verdad? Como la adopción, entre otras muchas que se refieren a exactamente el mismo proceso. Pero estas tres vendrían a ser pilares porque la justificación es la imputación de inocencia. La imputación de inocencia de pecadores perdonados y redimidos por la sangre de Cristo. Eso es justificación. Hemos sido perdonados y limpios de toda culpa. Y eso es imputación de inocencia. ¿Cómo un culpable puede ser imputado como inocente? Eso es imposible. Solo Dios lo pudo hacer. Por eso es que Cristo murió por los pecadores y se convirtió en el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Esa es la gracia de la salvación, que puede Dios, a través de su sacrificio en su Hijo Jesucristo, quitar el pecado más horrible del hombre, es decir, el pecado mismo. Nosotros cuantificamos el pecado y vemos que mentir o chorearse 100 pesos
Ya robarse 100 pesos de algún lugar donde se cayó y que se le cayó a la céfora 100 pesos. Iba caminando y yo le puse el pie encima, lo tapé y me lo robé. Ya, eso no pasó nada, hermano. Si delante de Dios no. Distinto es apoderarse de una propiedad completa, porque ahora la pasé a mi nombre de manera fraudulenta. ¿Ya? Entonces, nosotros cualificamos, cuantificamos, dimensionamos el pecado de manera distinta, pero todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Ninguno. Por lo tanto, el pecado no es un estado de moralidad, sino de condenación. Ahí está la diferencia. No son actos morales reñidos contra la moral, sino un estado de culpabilidad y de condenación. Por lo tanto, el único que puede quitar el pecado del hombre es la sangre del Cordero de Dios que quita ese pecado. Amén. Y eso es la justificación. Respecto de la santificación, este es un proceso que no va a terminar, hermanos. Usted está siendo santificado día a día por la palabra del Señor y en su caminar con Cristo. El proceso de la santificación es algo que nos ocurre continuamente. Perdón. La justificación ya nos ocurrió, y es que Cristo vino. Pero la santificación es su caminar con Cristo, con el Espíritu Santo, acompañado del Espíritu Santo. Vamos avanzando. Entonces, a la medida que usted va caminando con Dios, se va santificando porque está al lado del Santo. ¿Ya? Y eso no va a terminar hasta el día de la glorificación. Por lo tanto, estamos continuamente en un presente continuo siendo santificados en Cristo el Señor. Por eso es que ahora podemos explicar que de momento, en el momento, sufrimos debilidades y caemos por el pecado. Como creyentes, porque le damos lugar al pecado. Yo le pregunto, ¿hemos practicado alguna vez la murmuración después de recibir a Cristo? Sí, por mano. ¿Hemos mentido? A lo mejor no hemos robado, no sé. Pero capaz, pues. ¿Quién sabe? Ya, no sigamos mejor, ya no sigamos mejor. Convengamos que sí, seguimos pecando, ¿verdad? Y no vamos a frivolizar, porque en las damas estamos, y con los varones también ya iniciamos el camino de los pecados respetables, que ha sido fundamental de entender cómo, hermanos, cómo es que las personas hemos normalizado cierto tipo de pecados o prácticas que son pecados y que nos llevan a por ejemplo, la ansiedad, ¿cierto? Que vimos que era un pecado, la ansiedad, y tienen un pastor ansioso, es decir, soy extremadamente pecador. El Señor nos ayude. ¿Quién no sufre de ansiedad en estos tiempos? Hermano Mario, se está comiendo la uña allá atrás. Hay varios que le faltan la uña, ¿cierto? Hermanos, muchas veces hay pecados que los respetamos y los tenemos aquí conviviendo con nosotros. Y uno dice, pero ¿será tan así, pastor? Bueno, en algún momento lo vamos a ver. Pero el punto aquí es que la santificación tiene que ver con el caminar con Cristo en medio de nuestra realidad. Días gloriosos, días débiles, días de mucha fe, días de pura duda, días de enfermedad, días de sanidad, días de alegría y otros de mucha tristeza. Pero eso es parte de la santificación, caminar al lado de aquel que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Entonces, la santificación es un proceso largo del creyente, que no acabará hasta el día de la glorificación. Porque cuando estemos del otro lado y estemos en presencia del Señor, ¿qué va a suceder? La glorificación. Donde ¿quién se dirá? Venid benditos de mi Padre. Ven, siervo y fiel. Eso es lo que vamos a escuchar. Eso es lo que el Señor tendrá para decirnos. Y no por nuestros méritos, sino porque Él nos llamó a ser sus siervos. ¿Sabe usted que Dios no se equivocó por a quien escogió? Dios no se equivoca al escogerte, hermano, ni al escogerme a mí. El que se equivoca soy yo en decidir
cómo servir al Señor. Ahí está la clave. Con amor, con temor, como nos exhortaba hoy la palabra, con la seriedad que significa seguir a Cristo, con el compromiso que significa seguir a Cristo. ¿Se acuerdan del mensaje que hablamos acerca del primer amor hace 2 domingos atrás? Cuando oí el mensaje de nuestro hermano Claudio, a mí me impactó mucho. A lo mejor a usted, no sé, le habrá causado algún impacto, no lo sé. Pero a mí me impactó mucho cómo nuestro hermano Claudio fue usado por el Señor para hablar acerca de las iglesias saludables. Y si se recuerdan, desde allá hasta el día de hoy hemos estado hablando de lo mismo. Cómo el Señor va tratando, y eso es el camino de la santidad, cómo el Señor va tratando con personas creyentes, con hijos de Dios, que por alguna circunstancia de su entorno eclesiástico han sufrido alguna dificultad y han quedado en desmedro espiritual, y lo único que han podido hacer o reaccionar es con dolor, con rabia, con desazón, ¿verdad? Porque muchas iglesias han quedado en esa condición, pero de a poquito el Señor va sacando adelante, y eso es parte del proceso de la santificación en el creyente. Si el Señor no nos va a dejar con la rabia acumulada, el Señor no nos va a dejar con la desesperanza, ¿no? Porque ustedes han confiado y hemos confiado en el Señor y hemos salido adelante confiando en el Señor. No ha sido porque llegó un pastor nuevo. El que llegara un pastor nuevo era parte del proceso, pero no la solución completa. Es Cristo cuidando de su iglesia y usándolo a usted, usándome a mí, usándonos a todos como cuerpo. Ahí está la diferencia. Entonces, cuando reflexionamos en nuestra historia, en nuestro caminar, hemos visto que el Señor realmente nos ha acompañado, y creo que esa es la mejor lectura que podríamos hacer. El Señor nos ha sacado adelante. Hemos visto la mano del Señor en todo momento, y eso es innegable. Hasta el más escéptico o el más amargado de los hermanos que pueda haber aquí en la iglesia no podría negar que el Señor, Él ha sido el que ha guiado a esta congregación. ¿Sí o no? Todos convenimos en eso, porque el Señor es quien se encarga de cuidar su iglesia. Ese es el camino de la santificación, porque la glorificación ya será del otro lado y ya no vamos a tener que sufrir ninguna otra cosa. Gracia y fe, según la perspectiva de Pablo respecto de la salvación. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, accesible a través de la fe en Jesucristo, y no se puede ganar mediante el cumplimiento de las leyes, es decir, de la ley de Moisés. La justificación por la fe, al igual que Martín Lutero no es antes que Pablo. Martín Lutero leyó la carta de Pablo, de los romanos, y por esa misma razón llegó a la misma conclusión que Pablo enseñó en la carta del libro de Romanos. Y en cuanto a la justificación por la fe, Pablo enfatiza la justificación como el primer paso en el proceso de la salvación, donde se declara al creyente justo ante Dios por la fe en Cristo el Señor. Es decir, imputación de inocencia. La universalidad de la salvación, que no es lo mismo que universalismo. La salvación no está limitada a un grupo étnico o nacional específico, sino que está disponible para todos los que creen, tanto judíos como gentiles. Es lo que ya acabo de explicar. Proceso de 3 etapas. La salvación, según Pablo, no es un evento único, sino un proceso que incluye la justificación, la santificación como proceso de crecimiento espiritual y la glorificación, la plena recepción de la salvación en la eternidad. Es decir, la salvación, Pablo la entiende y la enseña así. Fuimos salvos en Cristo. Esa es la primera. Fuimos salvos en Cristo, dijo la justificación. Muy bien, yo me enredé. La justificación. Estamos siendo salvos en Cristo, es la santificación, y seremos salvos en Cristo, la glorificación. ¿Se entiende? Fuimos, estamos y seremos salvos en Cristo.
Es decir, las 3 etapas de lo que Pablo entiende acerca de la salvación. Porque fuimos justificados, estamos siendo santificados y seremos glorificados. ¿Ya? Eso es un todo, un proceso que completa la salvación del Señor. Es lo que está diciendo respecto del proceso de estas 3 etapas. El énfasis en Cristo. La figura central de la salvación es Jesucristo, cuya muerte y resurrección son la base de la reconciliación con Dios. La muerte y la resurrección de Jesucristo no pueden quedar separadas. Pablo llegó a concluir esto y dijo: si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más miserables y a los que debieran compadecer. Seríamos miserables porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero como Cristo resucitó de los muertos, nuestra fe es segura, porque asegura también la salvación de todos los que esperan en Él para el día de la resurrección. Amén. Nueva creación. La salvación, este punto es fundamental. La salvación implica una transformación interior, un cambio de naturaleza que permite al creyente vivir como una nueva creación en Cristo, buscando las cosas de arriba. Hermano, esto es muy importante. Esto es lo que enseña Pablo en sus cartas. Somos una nueva creación en Cristo. ¿Decimos amén a eso? No es que se adhirió a un grupo religioso, ¿no? Usted fue hecho de nuevo, mi hermano, mi hermana, con una nueva naturaleza. Una naturaleza que no está esclavizada al pecado, sino que puede pecar, pero debe vivir para Cristo. Ahí está la diferencia. Porque el pecado en el creyente es más grave que el anterior. El pecado en sí mismo trae muerte y condenación. Amén. Tanto a los muertos en pecado como al creyente que vive en pecado. Nosotros como creyentes podríamos decir, hasta una doble condenación al momento de pecar voluntariamente. Lo dice el libro de Hebreos. Si es grave el pecado en el creyente. Si no estuviera Cristo como abogado, nuestros pecados se estarían acumulando como se acumularon todos desde que nacimos hasta la fecha que conocimos a Cristo. La condenación misma era sobre nosotros, no por los actos morales, malos actos que hicimos, sino más bien por todo aquello que significa la justicia de Dios en un mundo pecaminoso. ¿Qué significa esto, hermano? Que si no fuera por la gracia de Dios y que Él conoce perfectamente tu camino y el mío, usted ni yo podríamos estar por méritos morales delante de Él con una cara descubierta. Ahora mismo. ¿Me explico por qué? Porque Dios es el único que puede medir objetivamente nuestra santidad. El único que puede juzgarnos por nuestras intenciones. Porque nosotros como hombres somos subjetivos al mirar a las personas. Yo veo lo que ve por fuera. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Yo miro el corazón. Y allí está la verdadera objetividad de Dios al juzgar al hombre. ¿Por qué halló a David, un hombre conforme a su corazón? Si uno piensa los pecados de Saúl, parecen ser menos graves que los de David. Pero lo que hizo la diferencia fue el corazón de uno y el otro. Porque David sí amaba al Señor, tenía decadencia moral, claro que sí, pero Saúl no amaba a Dios. Y eso es lo que a Dios le importa. ¿No está en los mandamientos? ¿No fue por lo que el joven rico se entristeció? Algo te falta, le dijo el Señor al joven rico. ¿Qué dicen los mandamientos? El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Amar al Señor es el primer mandamiento. Y para un israelita eso era fundamental, amar a Dios, porque estaba en la ley. Y el Señor, cuando confronta al joven rico, ¿qué le dice? Algo te falta. ¿Qué le faltaba?
al joven rico si había cumplido toda la ley? ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando habla acerca de la preeminencia del amor? Si yo hablase en lenguas humanas o angélicas, o tuviese todas las profecías y no tengo amor, vengo a ser como una lata que suena nomás, hermano. Así de simple. ¿De qué sirve que yo dé mi cuerpo para ser entregado, verdad? O dé mi cuerpo para ser quemado, o entregue todos mis bienes, como en el caso del joven rico? Algo te falta y no tengo amor, de nada me vale. El problema del joven rico no era la riqueza. ¿Sabe cuál era el problema? Era su falta de amor por Dios. Cuando le falta al creyente ese amor, le falta todo. Desobedeció toda la ley. Así que, si algo nos falta, que no sea el amor hacia el Señor. Amén. Y que si le falta ahora, y Dios se lo está reclamando, como lo hizo hace algunas semanas atrás, usted se arrepienta y busque al Señor en amor, un amor genuino, un amor verdadero. Amén. Bien, lucha espiritual, dice el apóstol Pablo aquí. Pablo reconocía la lucha continua contra el pecado y la importancia de perseverar en la fe para alcanzar la salvación final. Es decir, esto no es un acto de alcanzar la salvación por méritos personales, sino más bien un acto de perseverancia y de conservación del creyente. Esta sería la perseverancia de los santos, que nosotros creemos y enseñamos como Iglesia Bautista. La perseverancia de los santos es que Dios, por el Espíritu Santo y su palabra, guardan al creyente como en escabeche. ¿Ya? Le ha echado todos los preservantes para que esa cebollita o ese ají quede en escabeche y no pierda su valor. Es decir, Dios preserva al creyente por su palabra y por el Espíritu Santo, y esa es una acción divina que, combinada con el proceso de la santificación, usted y yo vamos para camino a Canaán, caminando voy para Canaán, ¿verdad? Vamos caminando para allá y vamos a llegar, no porque usted pueda hacerlo, sino porque Cristo fue a preparar lugar para usted, para todos los creyentes. Amén. Eso así Dios lo dispuso. Y esta caminata tiene un final, que es llegar a estar con Cristo por la eternidad. Por lo tanto, siga luchando, hermano. Ese es el proceso de la santificación. Dígale no al pecado, dígale sí a Cristo. Dígale sí a la fe, dígale no a la duda. Dígale sí al Señor y a su servicio. Dígale no a la arrogancia y al yo personal. Que no nos perdamos en el camino pretendiendo servir a Dios solo para que nuestro nombre sea conocido. Porque eso ya no sería fe, ya no sería servicio, sería egocentrismo y arrogancia. Yo llegué con mucha energía, así con adrenalina, y pasaba humo. Y le conté a los hermanos como una gran hazaña, pero no desde el punto de vista de la arrogancia. Pues entonces dije yo, a lo mejor los hermanos pensaron quizás qué cosa de mí. Pero para que usted no se quede con la duda, le voy a contar la historia porque tenemos algunos minutos. Estábamos en el cumpleaños de mi suegro, que empezó tempranito, a la hora de almuerzo. Así que ahí estaba pegando en la pera el pastor en la casa de la suegra. Y comienza a subir humo de una casa de unos vecinos cercana, como a unas 3 cuadras de haber sido. Y se empezó a quemar una casa de una vecina. Y justo como el pastor David y mi cuñado habían también llegado a almorzar y vieron el humo algunos de los que estaban ahí y dijeron, se está quemando la casa de la señora tanto. Y partimos para allá. Ya estaba con una manguera y David se metió adentro a sacar muebles encendidos. Hermano, el Señor literalmente nos dio tremenda ala para bajar por esa escalera. Llegamos pero en un santiamén allí y pudimos detener el fuego con la gracia del Señor. La ancianita que estaba había encendido su salamandra con acerrín y parafina o benzina. Entonces se le prendió el frasco del combustible con el acerrín, se quemó la carita, el brazo, parte del pelo, la pierna. Entonces lo que perdió no fue mucho porque gracias a Dios llegamos a tiempo, pero se estaba incendiando la parte del techo, las paredes eran de
de cemento, así que por eso el lugar no ardió de una, porque a la hora que es de madera, eso, usted lo mira y ya se quemó, así de rápido. Pero en la gracia del Señor pudimos salvar a la abuelita y después llegaron los bomberos con sus máquinas ahí mirando si es que había electricidad o qué cosa. Pero gracias a Dios pudimos con la manguera, un chorrito que salía ahí, ¿cómo se llama? Apagar el siniestro. Y digo esto porque a veces uno lucha contra el ego. Pues yo podría haberme quedado callado nomás, pues. Y no puedo decir que lo dije desde el ego. Yo fui bombero 2 meses, hermano. Hice el curso andábamos con esta manguera y todo eso en una compañía ahí en Reñaca Alto, que fue justamente para los incendios. ¿Se acuerdan cuando se quemó Canal Vigle? Toda esa parte, años atrás, antes de este incendio, el incendio anterior más grande que hubo por ese sector. Ahí nosotros anduvimos salvando vidas, literalmente, con los hermanos de la iglesia, y se armó por WhatsApp una cuadrilla en Maranata, en la iglesia del Olivar, porque justamente el pastor Steven, en su edificio había sufrido el siniestro del terremoto, y habían familias que todavía vivían en esos edificios del Canal Vigle, arriba de la Santo Tomás. Y se estaban robando las cosas, entonces era un problema grande que había ahí por la reconstrucción de ese lugar. Pero justo pasó este siniestro y habían ancianos que les llenamos las tinas con agua para que se metieran, sacando muebles, cosas para que la gente pudiera salir. Y de esto el fuego saltó al frente, que es las Pataguas, y de ahí nosotros veíamos con mucha tristeza cómo las casas de madera se veía el puro esqueleto encendido y explotaban por el gas. Fue terrible. Y ahí nos hicimos bomberos. Duramos 2 meses nomás porque teníamos que hacer guardia y que ya nos tiraron nosotros los novatos a hacer todas las guardias del mes, así que tenía que dormir en la compañía en vez de mi casa, ¿no? Así que no pude resistir, el ritmo de vida de un bombero. Pero digo esto, hermano, porque esta lucha espiritual continua contra el pecado, muchas veces pensamos nosotros que no nos afecta la egolatría, pero la egolatría es la madre de muchas cosas, de la soberbia, ¿cierto? La egolatría es la madre del yo, porque yo soy el importante y todo gira en torno a mí y todas las cosas funcionan porque yo estoy presente. Todo ese tipo de cosas son nefastas para la fe. Por eso que es una lucha continua de morir al yo para vivir para Cristo. Y vivir para Cristo es la única opción que el creyente tiene. Debemos hacer morir esta vieja naturaleza que está viciada, llena de pecado, ¿verdad? Llena de arrogancia, de altivez, cosa que el Señor rechaza totalmente. Bien. Ok, la gloria futura, finalmente, el último tópico que habla el apóstol Pablo acerca de la salvación. La salvación no solo libera del pecado en el presente, sino que también asegura la vida eterna y la glorificación en la presencia de Dios. Allí vamos a disfrutar del Señor. Y ahí usted se va a poder acercar a todos estos hermanos teólogos y ahí va a tener una eternidad para discutir teología, hermano. No pierda su tiempo ahora. Espere a la eternidad para discutir con Spurgeon y tomemos un café, oye, Chucks. ¿Qué te parece que tengamos una tarde de discusión bíblica? Amén, le va a decir el otro. Y ahí usted va a poder presentar todas las preguntas que quiera hacerle. Pero por ahora sirva al Señor con amor y temblor, con sencillez de corazón. Los puntos claves desde la perspectiva de Jesús sobre la salvación, que sería el último teólogo y más importante al cual nosotros debemos obedecer y entender su palabra. En el cristianismo, la salvación, desde la perspectiva de Jesús. ¿Por qué digo Jesús como teólogo? ¿Sabe por qué? Porque Jesús no fue un rabino colegiado como las escuelas rabínicas pretendían colegiar a sus postulantes.
como José de Arimatea, como por ejemplo el propio Nicodemo, que era maestro de la ley, entre otros, ¿verdad? El propio Caifás y Anás, que eran sumos sacerdotes, todos ellos colegiados de la universidad hebrea de la época. Cristo no tuvo esa clase de preparación rabínica tradicional. Sin embargo, Cristo, que es Hijo de Dios, entendía las Escrituras porque es el autor de la palabra. Por lo tanto, cuando Él enseñó, modeló la fe desde sus palabras y acciones para toda la cristiandad. Por lo tanto, ¿es nuestro principal teólogo? Sí, y es a quien debemos obedecer y a quien hacer caso. Cristo dice que la perspectiva de Jesús se entiende como la liberación del pecado y la reconciliación con Dios a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección. Jesús es visto como el único camino a la salvación y creer en Él y seguir sus enseñanzas son elementos claves para alcanzarla. El sacrificio expiatorio. Jesús murió en la cruz para expiar los pecados de la humanidad. Y aquí está hablando no de la universalidad, sino de todo el pecado que asedia al hombre. Cuando el perdón se hace efectivo, solo cuando el hombre tiene la habilidad de creer en Dios como Señor y Salvador. Pero Cristo ha cubierto el pecado de toda la humanidad. No que lo haya perdonado, no haya perdonado a todos los hombres, sino que lo que ha hecho es cubrir el pecado de todos, sin excepción y sin importar el pecado. Todo el que quiera confiar en Cristo tendrá el perdón total de sus pecados. Por eso es que nos referimos a esta universalidad del perdón completo de Dios, no del individuo que no cree, sino de todo el pecado, de la condenación que había sobre la humanidad. Hay dos cosas distintas: el pecado personal y la condenación eterna que pesaba sobre toda la humanidad. Por eso que digo que no es una cuestión moral, sino más bien una cuestión de imputación de culpabilidad. Es decir, Dios condenando al hombre, a todos los hombres y mujeres nacidos desde Adán en adelante. Y lo vimos la semana pasada. Cuando lleguemos a este capítulo, cuando habla acerca de Adán y del segundo Adán, que es Cristo, vamos a ver la verdad bíblica, cómo es que en Adán todos morimos por el pecado original, como en Cristo ahora todos los que confían en Él son reconciliados con Dios. Amén. Para vida eterna. El sacrificio expiatorio, ya lo dije, ¿verdad? Sí. La fe en Jesús. Esto es lo que Cristo habla acerca de sí mismo. La fe en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador es fundamental para la salvación, según la perspectiva cristiana. ¿Por qué? Porque es en Jesús y su muerte como su resurrección la que ha hecho posible que usted y yo seamos hijos de Dios. El arrepentimiento y la conversión. La salvación implica un cambio de corazón y vida, un alejamiento del pecado y una entrega completa a Cristo el Señor. El arrepentimiento es un ingrediente condicional para la salvación. Cuando usted predica y la gente le dice, pero ¿y de qué me voy a arrepentir yo? ¿Ha recibido esa respuesta? Bueno, esa persona no tiene conciencia de pecado. ¿Quién puede hacer conciencia de pecado en el hombre? El Espíritu Santo, pues Él fue dado para que convenza al hombre de pecado y de juicio, para que las personas vengan al convencimiento que necesitan un Salvador. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero usted le pregunta a alguien, yo soy bueno, y requete bueno, y le puedo contar cómo de bueno que soy. Y se justifican con su moralidad. Pero no estamos hablando de buenos actos, de buenas acciones. Estamos hablando de una realidad condenatoria desde que antes que naciera. Se sabía que el pequeño Matías iba a nacer en condenación. Se sabía que el pastor Leonardo, antes que fuera pastor, iba a nacer en condenación. Esa realidad el mundo no la conoce y no la tiene clara, porque todas las veces
¿O hemos fallado nosotros como cristianos que le hemos predicado una condenación de sus actos morales? Parece ser eso, que hemos predicado una moralidad que permite alcanzar un estado para venir a Dios. ¿No ha escuchado esto alguna vez? He tenido harta experiencia de predicar la palabra. Pero hay gente que no se siente digna de entrar a la iglesia. ¿Cierto? Muchos. ¿Quién les ha hecho saber que ellos no son dignos de venir aquí? Nosotros. Porque los parámetros morales para entrar aquí parecen ser distintos a los que ellos viven. Por eso es que no pueden venir. ¿Por qué a usted le han reclamado si se le salió un garabato? ¡Ay! Se le chispoteó como al chavo. No va a faltar que le diga, oye, yo soy evangélico. ¿Sí o no? Pero ¿por qué un católico puede hablar en otras lenguas humanas y nadie le dice nada? Porque de alguna forma la moralidad y el testimonio ha hecho que nosotros, al predicar, hemos predicado tal vez un evangelio hasta moralista. Y no está bien que echemos garabatos ni nada de eso. Pero hemos centrado nuestro mensaje en el comportamiento más que en la condición. El hombre que no es hijo de Dios puede ser el más grande moralista, incluso mejor que un evangélico, hermano. Pero su condición de condenación lo lleva al mismo infierno, con todas sus buenas obras. Y ahí está la diferencia. ¿Amén? Bien. Por lo tanto, el arrepentimiento es condicional en la salvación. Si no hay arrepentimiento es porque no hay conciencia de pecado, y al no haber conciencia de pecado es ausencia de la obra del Espíritu Santo en el trabajo de esa mente, de ese corazón, en convencerlo. Eso es la conversión y la convicción que viene por el Espíritu Santo. Finalmente, la gracia de Dios. La salvación es un regalo de Dios, no algo que se pueda lograr por méritos propios, aunque la respuesta humana a través de la fe es necesaria. ¿Ve? La respuesta humana a través de la fe es necesaria. La vida eterna, la salvación no solo implica la liberación del pecado en esta vida, sino también la promesa de vida eterna en la presencia de Dios. Para concluir, los invito por favor a ir a San Juan capítulo 3 y leer este pasaje bíblico y hacer este ensayo. Por favor, San Juan capítulo 3. De completo. No es tan largo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al momento de leer, vamos a hacer que usted y yo somos Nicodemo. ¿Le parece? Usted se va a poner en los zapatos de Nicodemo y vamos a hablar con Jesús. Y mire lo que Jesús nos va a decir. Porque Él va a hablar acerca de sí mismo. Y ahí está la gracia de entender cómo Nicodemo recepcionó las palabras del Salvador. Él es un maestro teólogo igual que usted, igual que yo. Nicodemo era un entendido de la Escritura. Usted no es un principiante, así que sabe de la Biblia. Entonces, en la posición de Nicodemo vamos a oír por primera vez palabras tan contundentes que hablan del Evangelio. Y el Evangelio podemos concluir que es una persona y tiene nombre, se llama Jesús. Cristo es el Evangelio. ¿Amén? Bien, leamos. Todos juntos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, Cristo dando testimonio de lo que Él conoce. Amén. Y ahora va a hablar de aquí en adelante verdades fundamentales para nosotros. Miren lo que dice, son palabras textuales de Jesús. Dice, y como Moisés, juntos, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos dos versículos se los sabía de memoria Nicodemo, y es el episodio de la serpiente y la picadura de la serpiente mortal en el desierto. Y la única forma de salvarse era mirar a una serpiente de bronce que Dios le pidió que instalara en el medio del campamento. Y el que miraba esa serpiente era sano de la picadura y no moría. Es la misma figura teológica que está usando Cristo para su sacrificio respecto del pecado, lo que Él conocía perfectamente desde la historia de Israel. Amén. Así es que Nicodemo está oyendo una figura de lo que ahora Cristo habría de hacer. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue el primer predicador a la calle. Cuando uno sale a la calle, porque de tal manera amó Dios al mundo, y dice el texto bíblico así, y lo recita por un parlante, micrófono, a viva voz, porque de tal manera, y lo dice con tanto romanticismo, pero Cristo está hablando de sí mismo. Él es el unigénito Hijo de Dios, y está declarándole a Nicodemo que el amor de Dios es tal que lo dio a Él mismo. Nicodemo no está entendiendo nada de esto, hermano. No está logrando percibir lo que Jesucristo le está diciendo. Por eso es que le dice, tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Imagínate si te declarara las celestiales. Si solo te estoy diciendo las terrenales y no las entiendes, cuanto más aquellas que no puedes entender. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estos versículos son claves. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto
que sus obras son hechas en Dios. Amén. Vamos a concluir ahí, no vamos a explicar nada más de este versículo. ¿Para qué le vamos a agregar a las propias palabras del Salvador? Nosotros, Nicodemo, quedamos sin palabras. Amén. Sin entender lo que el Señor está diciendo. Y no para dejarnos a nosotros la duda, sino más bien para poder aclararnos, hermanos, que el Evangelio es una persona, se llama Jesús, y no es una doctrina, ni es una religión. Es algo que nos aconteció cuando nos encontró el Señor a la vera del camino, es algo que nos está aconteciendo a la medida que caminamos con Él, y algo que nos sucederá cuando nos sentemos a esa gran mesa, donde ni la hermana Graciela ni la hermana Benito van a participar de servir esa mesa. No, va a haber gente que lo haga, ángeles, preparando la gran boda del Cordero. Y ahí va a estar el pastor Leo sentado al lado de la hermana Vero. Ya, saque el cubierto de oro, hermana. Yo le pregunto, ¿cómo irá a ser? Uno se lo imagina, pero creo que de todo lo que hablamos en la Escritura, le puedo decir, hermano, que no tengo idea cómo va a ser. Pero que va a ser glorioso, ha de serlo. Cuando estemos sentados ahí, ¿cuáles van a ser nuestros pensamientos? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Cuando estemos en presencia del Señor, ¿qué le vamos a decir? ¿O se va a quedar callado así como con un gran personaje, un presidente, y no queda paralizado frente a alguien importante? ¿Qué va a hacer de nosotros ese día? Lo más probable es que haya mucho gozo, un gozo inefable, que no va a parar, y gratitud continua por la eternidad, por lo que el Señor hizo por nosotros. Aspiramos a entender algo del Evangelio. Amén. Aspiremos a eso, a entender lo que más podamos de la palabra del Señor y del conocimiento glorioso del Evangelio. Pablo dijo así en el libro de Efesios: este misterio que fue escondido a otras generaciones que quisieron recibirlo, pero que ahora ha sido manifestado a la iglesia por medio de los profetas y sus apóstoles. Dios revelando a Cristo como el misterio escondido en los siglos, ahora revelado en Jesús por medio de la iglesia del Señor. Amén. Así que lo que entendamos del Evangelio, démoslo a conocer por gracia de aquello que hemos recibido, porque en eso tenemos que nosotros trabajar, anunciar a Cristo resucitado. Amén. Esa es la victoria de la cruz, la resurrección del Señor. Póngase en pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad de poder escudriñar las Escrituras, y en estos estudios bíblicos que hemos tenido, Señor, consecutivos acerca del libro de Romanos. Agradecemos, Señor, haber también conocido la opinión y los escritos de nuestros hermanos, Señor, que nos precedieron, Señor, en la fe. Muchos de ellos, Señor, con la idea y la principal intención de escudriñar las Escrituras y a través de las Escrituras llegar a un convencimiento doctrinal de lo que pensaban y creían. Señor, gracias porque ese mismo proceso nosotros lo vivimos cuando abrimos la palabra. Ayúdanos a no perdernos y no levantar falsas doctrinas de nuestra poca inteligencia o de nuestra necedad egoísta, Señor. No permita, Señor, que nosotros seamos un impedimento para que la palabra fluya y corra libremente en los corazones de nuestros hermanos, sino por el contrario, ayúdanos, Señor, a poder bendecirnos mutuamente, edificarnos mutuamente y no discutir por aquellas cosas que nos llevan a la necedad y a la enemistad. Ayúdanos a entender tu palabra y a caminar por medio de ella y en ella, Señor, para hacer tu divina voluntad. Gracias, Señor, porque en esta unidad de la palabra también tu amor se manifiesta para con los creyentes. Que esta gracia bendita que hemos recibido, Señor, no la perdamos, sino que cada día la vamos practicando, Señor, esta gracia la vamos disfrutando
Esta gracia bendita de la salvación la vamos viviendo, Señor, paso a paso, en medio de este trayecto de la santificación en la que esperamos culmine un día en tu gloria. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.